Un genocidio es un crimen internacional que implica la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Esta destrucción puede ser mediante el asesinato, la tortura, la esterilización forzada, la negación de recursos básicos como alimentos y agua u otros medios. A lo largo de la historia han habido varios ejemplos de genocidios. Uno de los ejemplos más conocidos es el genocidio perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, donde se intentó la eliminación sistemática de la población judía. Se estima que alrededor de 6 millones de judíos murieron a manos de los nazis. Otro ejemplo es el genocidio de Ruanda de 1994, donde se estima que más de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados en un periodo de 100 días. Un tercer ejemplo es el genocidio armenio de 1915, donde el gobierno otomano llevó a cabo el exterminio sistemático de los armenios. Se estima que murieron entre 600.000 y 1.5 millones de armenios. Es importante destacar que los genocidios son crímenes graves que violan los derechos humanos más fundamentales y deben ser condenados y evitar en todo momento. Lo que ocurrió en El Salvador desde el final de la guerra civil llena los requisitos de un genocidio, pero un genocidio a fuego lento. En este video les expondré las dimensiones de dicho crimen y quiénes participaron en este genocidio. Esta tabla presenta el número de homicidios registrados en El Salvador por año desde el año 2000, según datos del Instituto de Medicina Legal del país. Es importante señalar que no todos los homicidios han sido cometidos por pandillas salvadoreñas, pero se estima que la mayoría de ellos están relacionados con la violencia de pandillas en el país. Como se puede ver en la tabla, el número de homicidios ha fluctuado a lo largo de los años, con un aumento significativo de 2006. En 2015 se registró el mayor número de homicidios de la historia reciente del país, con un total de 6.657 casos. Esto fue debido a que en el 2015 el gobierno del FMLN de Sánchez Serén terminó su tregua con las pandillas, y eso no le gustó mucho a dichas pandillas. A partir de 2016 el número de homicidios comenzó a disminuir, aunque siguió siendo alto en comparación con otros países de la región. Lamentablemente se han dado varias masacres perpetradas por pandillas en El Salvador a lo largo de los años. Algunas de las más conocidas son la masacre de 11 trabajadores en Opico en 2016. El 3 de marzo de 2016, 10 trabajadores de una empresa del tendido eléctrico y un agricultor fueron asesinados con machetes, escopetas y fusiles en el caserío Flor Cantón, Agua Escondida, en San Juan Opico. Los pandilleros de la Mara 18 detenidos por este hecho fueron condenados a 390 años de cárcel. Masacre en la cárcel de Apanteos 2020. En esta masacre, miembros del barrio 18 mataron a 11 reclusos en una prisión en el departamento de Santa Ana. Los pandilleros utilizaron armas de fuego y armas blancas para llevar a cabo el ataque. Masacre Discoteca Kiss 2013. En este ataque, miembros de la MS-13 lanzaron una granada y abrieron fuego en una discoteca en la ciudad de San Salvador, matando a 17 personas e hiriendo a otras 24. Las pandillas en El Salvador han sido responsables del desplazamiento forzado de miles de personas en el país. Según el informe sobre desplazamiento interno en Centroamérica, elaborado por la Comisión de los Derechos Humanos de El Salvador, se estima que entre 2014 y 2019 alrededor de 314.000 personas fueron desplazadas internamente en El Salvador debido a la violencia generada por las pandillas. El desplazamiento forzado es una violación de los derechos humanos. Tiene graves consecuencias para las personas afectadas, incluyendo la pérdida de hogar, empleo, educación y el acceso a servicios básicos. Además, el desplazamiento forzado puede perpetuar el ciclo de violencia, ya que las pandillas continúan intimidando y amenazando a las personas desplazadas y sus comunidades de origen. En 2012, las dos principales pandillas de El Salvador, la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18, llegaron a un acuerdo de tregua
bajo la mediación de la Iglesia Católica, la Organización de Estados Americanos, que es un grupo diplomático de los Estados Unidos, y el gobierno de El Salvador. La tregua buscaba reducir los niveles de violencia y homicidios en el país, que en ese momento se encontraban en niveles alarmantes. Sin embargo, la tregua fue polémica y controvertida desde su inicio. Muchos sectores de la sociedad salvadoreña se opusieron a la misma y argumentando que se estaba negociando con criminales y que se les estaba dando impunidad. Además, la tregua fue criticada por la falta de transparencia en su implementación y por las acusaciones de que el gobierno estaba dando beneficios a los pandilleros a cambio de la tregua. Finalmente, en 2013, el gobierno de El Salvador decidió cancelar la tregua y revertir algunos de los beneficios que habían sido concedidos a los pandilleros. También durante las elecciones de 2014 y 2015, políticos como Ernesto Mason, Norman Quijano y Aristides Valencia entregaron dinero a pandilleros. Hay evidencia fotográfica y casos abiertos en la Fiscalía General de la República y hasta órdenes de arresto. Entre los casos que muestra el nivel de participación de los gobiernos de turno, el gobierno del FMLN prestaba polígonos de tiro para enseñarle a los pandilleros a matar. El 12 de diciembre de 2019, el juez del Tribunal Especializado de Sentencia reveló imágenes que evidencian que el FMLN facilitaba a pandilleros polígonos de tiro para que se adestraran en el uso de las armas. En las pantallas se proyectó las fotos donde se ve a dos pandilleros que practicaban en un polígono de tiro, y además a un cuerpo de seguridad dando vigilancia y custodia. No, el nombre ficticio del testigo reveló el pasado 16 de octubre de 2019 que las pandillas pagaban hasta $500 a un oficial de la Fuerza Armada para recibir adiestramiento militar como francotirador. El testigo, quien es ex cabecilla, además, reveló que los gobiernos anteriores prestaban esos polígonos para que los mareos se especializaran más en sus tiros. En muchos países desarrollados, cuando se da un ataque terrorista en el cual mueren 3, 4, 5 o 6 personas, se dan unas operaciones militares masivas, atacando con embarcaciones, aviones, drones, misiles y muchas otras armas militares y hasta equipos de operaciones especiales, que terminan en muertes de terroristas e inocentes. Pero si en nuestro país, El Salvador, se exterminan y desplazan a los ciudadanos honestos entre los miles de personas anual y hasta mensualmente, se debe hacer una tregua y dejar que hagan lo que quieran y que sean los dueños de nuestro país. Ese es el punto de vista de ciertos gobiernos del mundo que no aceptan la realidad, que no es una pequeña amenaza, pero una organización terrorista multinacional. Estas organizaciones tienen miembros en Estados Unidos y en Europa que delinquen activamente. La OTAN, o Organización del Tratado Atlántico Norte, ha llevado a cabo varias operaciones militares en respuesta a ataques terroristas en diferentes partes del mundo. Algunos de los ataques terroristas que han llevado a la acción militar de la OTAN son ataques del 11 de septiembre de 2001. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, D.C., la OTAN invocó el artículo 4 de su tratado fundacional, que establece que un ataque contra uno de los miembros es un ataque contra todos los miembros. Esto llevó a la OTAN a tomar medidas militares en Afganistán como parte de la Operación Libertad Duradera. Atentados de Madrid de 2004. Después de los atentados terroristas en Madrid el 11 de marzo de 2004, la OTAN comprometió tomar medidas para mejorar la seguridad en Europa y aumentar cooperación en la lucha contra el terrorismo. Ataque contra el Charlie Hebdo en 2015. Después del ataque contra la revista francesa Charlie Hebdo en enero de 2015, la OTAN envió aviones de combate a Francia como parte de la Operación Chamal para apoyar y luchar contra el grupo terrorista ISIS en Siria y en Irak.
Las políticas del gobierno de Nayib Bukele generaron un cambio dramático en la realidad nacional y todo inició con el Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial es una estrategia de seguridad implementada por el gobierno de El Salvador desde 2019 con el objetivo de reducir los altos niveles de violencia y criminalidad en el país. La estrategia se enfoca en fortalecer la presencia y capacidad operativa del Estado en las zonas más afectadas por la delincuencia y el crimen organizado, a través de una combinación de medidas preventivas. El Plan Control Territorial se basa en 5 ejes principales. 1. Fortalecimiento de la presencia policial en zonas de mayor incidencia delictiva, mediante la creación de bases operativas y la asignación de mayores recursos y personal. 2. Programas sociales para atender las causas estructurales de la violencia, como la falta de oportunidades, la exclusión social y la pobreza. 3. Incremento de la capacidad investigativa y operativa de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la impunidad. 4. Modernización y fortalecimiento del sistema de justicia a través de la implementación de reformas legales y la construcción de nuevas infraestructuras. 5. Cooperación internacional y regional para mejorar la coordinación y el intercambio de información entre los países de la región y apoyar la implementación de la estrategia de seguridad. La Asamblea Legislativa aprobó por primera vez el estado de excepción el 27 de marzo de 2022, un día después de que se registraran 62 homicidios en un solo día. Esto llevó a la captura de más de 64.000 pandilleros y colaboradores, la desarticulación de grupos delictivos, una reducción histórica y constante de crímenes violentos como el asesinato. Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar mientras existan las causas que lo originaron. El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, dijo que el 2022 cerró con un registro de 495 homicidios y aseguró que es la cifra más baja de las últimas décadas. El informe del funcionario no incluye al menos 120 muertes de pandilleros que fallecieron en presuntos enfrentamientos con las autoridades. La construcción del CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, es un centro penitenciario de máxima seguridad con capacidad para 40.000 presidiarios en Tecoluca, San Vicente. Fue construido con el fin de aligerar la carga de reos en las cárceles. El ministro de Obras Públicas la calificó como la cárcel más grande de América. La megacárcel está diseñada para albergar a más de 40.000 presos y 600 guardias, que los estarán vigilando, por el cual cuentan con agua, luz y nada de conexión a internet. Hay estimaciones que los salvadoreños asesinados por las pandillas podrían ser más de 120.000 y cientos de miles de desplazados directa o indirectamente por las acciones de las pandillas en colaboración con los gobiernos del FMLN y Arena y compañía. Mientras los gobiernos del primer mundo se quedaban callados y fomentaban la violencia en la región, permitiendo el tráfico de armas y drogas que fortalecían a las pandillas. Esto es un genocidio, ya que despojó a los salvadoreños de su vida, el derecho de libre expresión y acceso a una vida plena social y económicamente. Pero ahora que se toma una acción firme con una aprobación alta de parte de los salvadoreños honestos y trabajadores, estos países no las aprueban y sus organizaciones tentáculos las condenan cuando no condenaban las más de 120.000 vidas perdidas. Ahí está más claro que el agua con quien ellos están en esta situación. Ha habido una intención de destruir parcialmente al pueblo salvadoreño mediante asesinato, tortura, violaciones y negación de recursos básicos como la libertad de expresión, acceso al trabajo y comercio. Esta es la definición de un genocidio. Todo esto de parte de las maras, organizaciones extranjeras y los mismos gobiernos pasados de este país.